Jóvenes, vamos a mencionar algunas cuestiones puntuales sobre lo que es parasitosis. Eh, en cuanto a lo que se refiere primero a neurocisticercosis, ¿no? Ya. Bien, tenemos nosotros aquí algunas imágenes, ¿no?, que nos muestran los estadios viables, en este caso, fase vesicular del cisticerco y inclusive la posibilidad de visualizar los escoles, ¿no? De modo que en estas circunstancias, en que el cuadro fundamentalmente es parenquimatoso, por cierto, hay múltiples lesiones, ¿no? El tratamiento cisticida está claramente indicado. A diferencia de lo que sucede en el lado derecho superior de la figura, donde se visualizan lesiones calcificadas, ¿no? Las calcificaciones pueden dar cuadro sintomático, ¿no? Pueden presentarse con convulsiones, con cefalea, con síndromes que comprometen algunos pares craneales, ¿no?, con trastornos psiquiátricos, en fin, el cuadro puede ser florido desde el punto de vista neurológico, como vamos a recordar en otra diapositiva, pero solo amerita tratamiento sintomático, ¿no?, del manejo de la convulsión o el manejo de la cefalea. Y en las partes inferiores se puede ver pues un quiste grande, un quiste gigante ubicado pues a nivel del ventrículo, al igual que algunos más pequeños en el espacio subaracnoideo, ¿no?, en los ventrículos laterales en la imagen del lado derecho. Entonces, en estos casos, si bien el tratamiento puede ser quirúrgico, es importante reducir además la hipertensión intracraniana, sobre todo cuando hay procesos obstructivos o hay fenómeno de masa a partir del quiste. Se puede considerar de manera asociada el tratamiento cisticida, no hay una contraindicación. Lo único que realmente limita el uso de cisticidas en los cuadros de neurocisticercosis son los problemas de aracnoiditis, ¿no? O el compromiso pues ocular, por ejemplo, ¿no? Hay algunas localizaciones específicas, como el globo ocular, donde sí está contraindicado por la reacción inflamatoria, puede hacer que se pierda la visión, ¿no? Entonces, en esos sitios específicos, o en el caso de una aracnoiditis importante, no se considera adecuado el tratamiento cisticida. Algunos de los síndromes que acompañan a la neurocistercosis, ¿no?, las convulsiones, la cefalea, que tienen mucha relación con el compromiso parenquimatoso, en particular las convulsiones, casi siempre son sinónimo de una localización cortical, de manera que la expresión tiende a ser principalmente las convulsiones parciales, ¿no? Eso no quiere decir que no haya convulsiones generalizadas, ¿no? Pues dice la referencia parciales o generalizadas, sin embargo, muchas de las veces el cuadro es principalmente parcial. El síndrome de hipertensión intracraniana, que tiene que ver con los quistes gigantes, por ejemplo, como se mencionó, con la ocupación subaracnoidea, o con el efecto de masa que pudiera dar una estructura grande localizada a nivel parenquimatoso. El compromiso psíquico, psicótico, ¿no?, que tiene relación con el lóbulo frontal, con algunas ubicaciones subaracnoideas a nivel basal. El síndrome meningio, que está asociado a la inflamación del aracnoides, la aracnoiditis y la respuesta fibrótica. Entonces, en estas circunstancias, como hemos dicho, está contraindicado el uso inicial, por lo menos hasta que se revierta el cuadro inflamatorio, de los cisticidas, ¿no?, los agentes cisticidas. Y en los otros cuadros que están ahí descritos en la diapositiva, que pueden llegar a inclusive a formas medulares que por cierto son raras, ¿no?, y que pueden generar trastornos motores o sensitivos, como describía la imagen, ¿no?, de acuerdo a la ubicación medular. Ante un cuadro clínico sospechoso, ¿no?, por las convulsiones, por la cefalea que no muestra características claras de migraña o de cefalea tensional, por la hipertensión intracraniana, ¿no?, la sintomatología psiquiátrica, en fin, lo primero es hacer el manejo sintomático, ¿no? Y luego la regla de oro, pues la neuroimagen, ¿no? Sabemos que la serología, en este caso el Western blot, puede ser un examen que coadyuve al diagnóstico, pero el patrón de oro está establecido, ¿no? El patrón referencial principal lo da la neuroimagen. De manera que ante la confirmación del diagnóstico, pues se recurre al tratamiento antiparasitario, que se hace bajo hospitalización,
que requiere la administración previa, ¿no? Los 4 días previos generalmente al inicio del tratamiento cisticida de el glucocorticoide, de manera que se prevenga, ¿no?, la respuesta inflamatoria que se va a producir con el uso del cisticida, ¿no? Entonces es importante incorporar en el manejo, como sabemos, los glucocorticoides. El cuadro convulsivo, que puede valorarse con Western blot en términos de diagnóstico, pero donde dijimos que las imágenes son las que terminan de establecer con más claridad si estamos ante quistes viables donde requieren tratamiento o si hay calcificaciones donde el manejo va a ser meramente sintomático. Importante la localización que da la neuroimagen, además del electroencefalograma, para ubicar, ¿no?, el sitio, si es temporal, si es parietal, ¿no?, si es frontal, y tener una referencia entonces de el número también, ¿no?, y la ubicación de los agentes. En cuanto a las localizaciones quísticas, pues los quistes ventriculares que generan problema de hipertensión intracraniana, o los quistes muy grandes también que generan problema de hipertensión intracraniana, pueden tener de todas maneras como una medida de primera elección o cuando menos alternativa, ya dependiendo de su ubicación, ¿no?, del tamaño, ¿no?, del cuadro clínico correspondiente a la cirugía, ¿no? O sea, la cirugía de todas maneras se va a considerar en estas circunstancias. Acompañada de una válvula, ¿no?, ventrículo peritoneal para reducir la presión intracraniana, o en el caso de que no sea el problema ventricular y más bien sea parenquimatoso, o poder agregar o considerar el tratamiento clásico con albendazol y dexametasona. Y en el caso parenquimatoso, que es uno de los más característicos, ¿no?, si bien este esquema que está tomado de una de las normas peruanas sugieren de que se puede realizar el Western blot de inicio, hay que considerar que no es pues definitivo, porque puede dar un resultado negativo, ¿no? Y necesariamente pues la resonancia o la tomografía va a terminar de confirmar el diagnóstico, aún siendo el Western blot negativo, si la imagen pues muestra las lesiones que produce al cisticerco, hay que iniciar tratamiento, ¿no? Ahora, si ambos son negativos, pues habrá que buscar otra causa de la clínica que trae el paciente. Y si el Western blot es positivo, pero las imágenes generan negatividad, esto podría corresponder pues a una tenia que tienen una ubicación que es habitualmente intestinal, o que el cisticerco se haya ubicado en otra zona, ¿no? Por ejemplo, localización muscular, como ustedes saben también del cisticerco, de manera de que por eso el Western blot pues no es tan determinante como lo es las imágenes, ¿no? Y se acepta en general, aunque no es una regla universal, que de 1 a 2 quistes vivos viables tienen que tratarse con monoterapia de albendazol, ¿no? Y que más de 2 quistes ya sugieren la conveniencia de adicionar praziquantel. Es importante que el albendazol, su metabolito activo es el sulfóxido, y que está sujeto pues a algunas modificaciones cuando se usa con praziquantel. El uso de praziquantel podría mejorar un poco los niveles de sulfóxido de albendazol, mientras que el glucocorticoide tiene un efecto dual, no puede actuar como inductor, como inhibidor enzimático, puede cambiar a favor o a veces en contra las concentraciones del albendazol. El praziquantel, por su parte, más bien es perjudicado cuando se combina con albendazol o corticoides, ¿no? Entonces, el albendazol podría mantener sus concentraciones, o en su defecto, el sulfóxido, que es el metabolito, podría inclusive elevarlas. Pero el praziquantel tiende a perder, digamos, un poco en esta combinación. Sin embargo, las evidencias sugieren que las concentraciones son suficientes para tener una sinergia, por lo menos de suma, con el albendazol, ¿no? Y por eso se considera que cuando hay un número de quistes de 3 o más, se considere la terapia dual, la terapia doble. Y si no es así, está bastante validada la eficacia de la monoterapia con albendazol. Se discute esto, en particular si son pocos quistes, ¿no? Si son quistes poco numerosos. Los cuadros subaracnoideos hay que tener precaución con la forma aracnoidítica, ¿no? Entonces, la forma aracnoidítica es particularmente inflamatoria. Puede haber hipertensión y esto requerirá, como hemos dicho, la colocación de una válvula, y siempre y cuando no haya aracnoiditis, la posibilidad del manejo
¿no? Con albendazol y dexametasona, o una vez superado el cuadro de aracnoiditis, ¿no? Y si el cuadro aracnoidítico está vigente al momento del manejo, pues tendrá que usarse solamente la dexametasona. En los cuadros de normotensión, ¿no? Se puede discutir la posibilidad de la válvula, pero eso no nos, digamos, preocupa tanto en este momento, más bien el uso de esteroides, ¿no? Y la otra posibilidad es usar albendazol más esteroides. La conveniencia del imodipino es discutible, aunque esta norma peruana lo mencione, no está totalmente validado el papel vasodilatador del nimodipino y el bloqueo de los canales de calcio. Algunos sugieren que podría limitar el daño neurológico, ¿no? Que se genera cuando muere pues el parásito y libera sustancias que estimulan la producción de citoquinas, ¿no? Entonces es un papel que podría ser beneficioso, pero no está plenamente validado. Y los sintomáticos sí hay que utilizarlos, eso ya quedó claro, de acuerdo al tipo de nosología, digamos, que traiga el paciente, ¿no? Este cuadrito de la parte inferior, entonces, termina de clarificar el asunto respecto al tratamiento de la neurocisticercosis, ¿no? Si es parenquimatosa, amerita los 3 niveles de tratamiento, ¿no? El manejo sintomático con anticonvulsivantes, analgésicos, corticoides en particular es importante, desde días previos, como sabemos. La combinación o el manejo con monoterapia, dependiendo del número de lesiones de albendazol o praziquantel, o ambos, ¿no? Y en el caso de los quistes gigantes con efecto de masa, ¿no? Entonces la terapia quirúrgica se puede considerar. Cuando está los cisticercos están en las cisternas basales, entonces pues el shunt ventrículo peritoneal ayuda a reducir la hipertensión intracraniana, el esteroide a controlar el proceso inflamatorio, y hay que administrar el cisticida, no teniendo indicación normalmente en estos casos, porque no hay quistes gigantes que extirpar la cirugía. En la aracnoiditis queda claro que lo más importante es recordar que no debe administrarse tratamiento con cisticidas, ¿no? Los resultados pues pueden ser nocivos para el paciente, agravarse el cuadro inflamatorio, tampoco tratamiento quirúrgico, y es básicamente un manejo sintomático, ¿no? El esteroide siempre presente y el analgésico. Y en el cuadro intraventricular, entonces, el shunt, si la hidrocefalia es significativa, los esteroides, se puede considerar los cisticidas, y hay medidas de escisión que no implican una, digamos, craniotomía, sino un problema neuroendoscópico. En cuanto a la malaria, tenemos los 3 niveles a los cuales pueden actuar los fármacos antipalúdicos, ¿no? La terapia con fármacos esquizonticidas es bastante conocida, es la primera que surgió, es como actúa la cloroquina, que es nuestro primer fármaco y más conocido dentro de las llamadas aminoquinolinas. Sabemos que su eficacia se sustenta en la generación de mozoína, que es un pigmento que resulta tóxico para el plasmodium, ¿no? Es un metabolito de la hemoglobina que termina siendo tóxico para el parásito. Otros fármacos tienen la capacidad de modificar las respuestas transcripcionales, de generar radicales libres o alterar el proceso de neutralización de los radicales libres, ¿no? Altera la síntesis de las proteínas, ¿no? Como sucede, por ejemplo, con la clindamicina, que actúa igual que en las bacterias, ¿no? Entonces, hay varios mecanismos de acción, pero no siendo esto farmacología básica, nos interesa recordar básicamente que los 3 niveles tienen que verse afectados cuando queremos una terapia exitosa, ¿no? La mayoría de fármacos esquizonticidas, primaquina básicamente, esquizonticida tisular a nivel hepático, ¿no? Algunos gametocidas o gametocitocidas, como sucede con los derivados del artesunato, por ejemplo, que tiene un efecto interesante a este nivel, ¿no? Entonces, esta figura solo para recordar la importante diferencia que hay entre la parasitemia por falciparum, que puede llegar a 500,000 y a un máximo de 2 millones, ¿no? Por microlitro, lo cual hace pues pensar justamente en que este tipo de agente puede producir un cuadro equivalente a una sepsis, ¿no? Parecido a una sepsis con falla multiorgánica en el paciente, ¿no?
El Plasmodium vivax en general tiene cuadros más moderados. No quiere decir que no pueda tener algún problema de severidad, pero las parasitemias en general son más bajas y los cuadros severos también son menos frecuentes. Los fármacos que habitualmente se utilizan, tenemos nuestros esquemas que ya nos ha explicado con detalle su compañera, lo vamos a pasar entonces un poco rápido los esquemas, pero incluyen pues cloroquina, sulfauxina, pirimetamina ya no se usa mucho, aumentó un poco la resistencia a esta combinación, parecía el cotrimoxazol, ¿no? Quinina se sigue considerando, sobre todo para Plasmodium falciparum en las formas graves, mefloquina que se incorporó más recientemente, digamos, es menos antigua que los fármacos que hemos mencionado y que ha demostrado pues ser un excelente esquizonticida hemático. Atovaquona normalmente no usamos en nuestro país, o cloroguanida. Lumefantrina es otro medicamento útil que se utiliza en esquemas de otros países, ¿no? Latinoamericanos también, pero que nosotros, más bien, nuestro esquema avala el uso de artesunato con mefloquina. El artesunato, como el artemeter, o son derivados de la artemisina, ¿no? Una planta china que posee pues estos principios activos, estas sustancias antipalúdicas que han demostrado pues tener una alta eficacia, ¿no? Contra el plasmodium, en este caso falciparum, que es el que nos preocupa más, el que genera problemas más serios. Sin embargo, esta combinación que aparentemente se pensaba que debería tener muy baja resistencia, no ha sido así al final, ¿no? No ha conseguido erradicar, digamos, el problema en el nivel que se esperaba y hay algunos casos de resistencia que ameritan entonces tratamiento alternativo que vamos a ver en un esquema posterior. Importante el papel gametocida y esquizonticida del artesunato, ¿no? Eso es relevante. Y la primaquina, que como hemos dicho es el único que tiene efecto esquizonticida hepático, ¿no? Es el único que actúa a nivel del hígado, eso es importante incorporarlo siempre que sea posible. Ya nos han dicho, nos han recordado que los menores de 6 meses pues tienen limitado este tipo de tratamiento con primaquina, con la misma mefloquina, y es gametocida también, ¿no? Es gametocida importante para el caso de la primaquina. Estos cuadros, como les hemos mencionado a sus compañeros de días previos, no son para que nos memoricemos las cifras, sino para que consideremos 3 características como máximo importantes, ¿no? Primero, respecto a cloroquina y mefloquina en particular, aminoquinolinas, ¿no? O sea, se clasifican así en farmacología, si recordamos, como aminoquinolinas. Bueno, 8 aminoquinolinas, se dice. Bueno, en fin. El hecho concreto es que tienen una vida media de eliminación larga, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? La cloroquina, por ejemplo, miren, tiene una vida media de eliminación de 291 horas. Estamos hablando de 10 días, poco más de 10 días, de vida media. O sea, tiempo para que su concentración baje a la mitad. Entonces, una vida media bastante larga. Entonces, eso quiere decir que no tenemos que administrarlo en tratamientos por mucho tiempo para que el medicamento permanezca, digamos, actuando, permanezca en la sangre y en los tejidos, por cierto, ahorita vamos a ver eso, actuando, ¿no? De manera prolongada. Es un medicamento que tiene un volumen de distribución de hasta 262 litros por kilo. Recordemos muy brevemente que el volumen de distribución es un volumen aparente, ¿no? Cuanto más grande es el volumen de distribución, implica que el medicamento tiende a acumularse más en los tejidos, ¿no? Y esto sumado a una vida media larga, pues le da un efecto prolongado al medicamento, ¿no? 262 litros por kilo es definitivamente aparente, ¿no? 31 o 32 igual, porque es imposible meter 32 litros dentro de un kilo, pues eso no es así, sino que sabemos que es un volumen teórico, digamos, pero que expresa que el medicamento tiende a acumularse mucho en los tejidos, ¿no? Por lo cual sus concentraciones se miden en nanogramos, ¿no? Son relativamente altas en algunos casos, ¿no? Relativamente porque están medidas en nanogramos, y están relacionadas con el gran volumen de distribución. En el caso de mefloquina sucede algo similar, ¿no? Tiene una vida media de eliminación de 19 días. Acá estamos hablando de un poco más de 10 días. Acá estamos hablando prácticamente de 20 días de vida media de eliminación para mefloquina, ¿no? En este caso como profilaxis y como tratamiento 15 días. De modo que importante tenerlo en cuenta,
¿no? Esta vida media larga como una característica que avala la eficacia del medicamento. Y el volumen enorme, ¿no? Es probablemente uno de los volúmenes de distribución más grandes que existen, ¿no? 1.460 litros por kilo. Eso nos dice que hay gran cantidad de medicamento en los tejidos con cantidades bajas en la sangre y ese medicamento en los tejidos va a regresar, ¿no? Va a estar regresando hacia la sangre y va a prolongar la vida media y va a ayudarnos a sostener el efecto a lo largo del tiempo de la mefloquina. En cuanto a la primaquina, ¿no? Entonces ya una vida media, ¿no? Un poco menos importante, vida media de eliminación me refiero, ¿no? Un volumen de distribución eh, aceptable, pero no tan grande como, tan extremo como los anteriores, ¿no? Estamos hablando de 8 litros por kilo de volumen de distribución, ¿no? Y las concentraciones se da como consecuencia de la sumatoria del área bajo la curva, ¿no? Pueden ser relativamente grandes, sobre todo para este metabolito activo. En cuanto a el artesunato, no tiene volúmenes de distribución muy grandes, tampoco tiene una vía de eliminación muy larga, ¿no? La vía de eliminación de 48 minutos es una vida, o 150, así un poco más de 2 horas, no es una vida muy larga. Lo importante del artesunato es las diferentes vías de administración que presenta, ¿no? Se puede usar intravenoso, se puede administrar intramuscular, se puede usar rectal y obviamente se puede dar oral. Entonces, esa facilidad para utilizar las diferentes vías, consiguiendo concentraciones máximas que no son demasiado diferentes, ¿no? Entre sí y que en general, bueno, el intravenoso y el intramuscular terminan siendo, pues, obviamente las más altas, pero las otras no están tan alejadas y tienden, por lo menos como terapia, luego de la fase de ataque, digamos, a ser eficaces. Esta figura nos muestra un poco lo que sucedió cuando se empezó el tratamiento con mefloquina, ¿no? En una parasitemia muy elevada, muy alta, propia de Plasmodium falciparum, un que puede haber hasta 2 millones, ¿no? Es un extremo, pero 500.000 por microlitro es una cantidad muy alta de Plasmodium. Entonces la mefloquina podía, si las cepas eran sensibles, acabar con esa parasitemia. La mefloquina sola, se entiende. Si había cepas resistentes, entonces bajaba significativamente el nivel de los parásitos, pero luego las formas pues resistentes, ¿no? Sobrevivían y proliferaban. Cuando la parasitemia era media o baja, entonces sí, la mefloquina sola podía ser eficaz. Entonces se plantea el uso de la artemisina o el artesunato, los derivados de la artemisina, y encuentran una eficacia superior inclusive a la de la mefloquina. Con parasitemias altas, casi llevaban a cero el número de parásitos. Sin embargo, igual había la posibilidad de que se produjera luego la proliferación de cepas resistentes y por lo tanto se validó, como está en nuestros esquemas, la combinación de mefloquina con artemisina o artesunato en este caso. Entonces la combinación consigue que aún parasitemias que están en rojo muy altas, pues con algunos gérmenes que puedan ser resistentes, sean eliminadas, sean erradicadas, ¿no? Entonces la terapia combinada es importante en el manejo. Algunos efectos adversos, ¿no? La cloroquina, la intolerancia digestiva, la molestia gastrointestinales, cuidado con los pacientes que tienen convulsiones, ¿no? La contraindicación de sulfauxina pirimetamina en las gestantes, ¿no? Entonces, tenemos ahí problemas con el metabolismo de la bilirrubina, tenemos algunos problemas con el ácido fólico, que es importante, como saben, para no generar espina bífida. Entonces, hay que tener cuidado con las gestantes. No se está usando tanto como antes. La quinina, que sí tiene efectos adversos del sistema nervioso central, sobre todo, y el riesgo de hemólisis en los pacientes que son deficientes de glucosa y fosfato deshidrogenasa. Mefloquina, interesante que tenga muchos problemas psiquiátricos, acá están descritos, ¿no? Insomnio, sueños vívidos, ansiedad, y se contraindica en los pacientes que tienen depresión, esquizofrenia, desorden de ansiedad, los psicóticos. Entonces, hay que tener un poco de precaución en los trastornos psiquiátricos con la mefloquina, ¿no? Artesunato más tiene reacciones de intolerancia, algunas reacciones hemolíticas también, aunque no son tan frecuentes, ¿no? Por ahí, cierto riesgo de prolongación del intervalo QT tampoco es tan relevante, y las contraindicaciones que están acá son más para mefloquina que para el artesunato.
Primaquina, por último, la intolerancia digestiva, como sucede con cloroquina, aumentar la methemoglobina, ¿no? Producir algo de methemoglobinemia, y la misma contraindicación que quinina en los pacientes con deficiencia de glucosa y fosfato deshidrogenasa, donde puede generar anemia hemolítica. Definitivamente el tratamiento debe ser combinado porque se protege la droga de acción lenta, ¿no? El artesunato, que actúa muy veloz, protege la acción de de la mefloquina o de la primaquina, que actúa un poco más despacio. Se reduce la transmisión malárica. Hemos visto que primaquina es gametocida, ¿no? Artesunato es gametocida, entonces eso reduce la transmisión, el riesgo de resistencia, la dispersión de cepas resistentes y costo-eficacia es adecuado. Ahora en embarazadas es un problema, ya eso no lo vamos a ocupar tanto, pero se ha comprobado pues que la malaria tiene efectos dañinos en feto y madre, puede producir aborto, retardo de crecimiento, ¿no? Y el más nocivo es el Plasmodium falciparum. Entonces hay que considerar el riesgo-beneficio, la incorporación de terapia de tratamiento para las pacientes gestantes, ¿no? Que conlleva riesgos ciertamente, pero la malaria, como sé con tuberculosis, la tuberculosis en una embarazada hay que tratarla, no podemos dejarlo sin tratamiento porque el riesgo-beneficio va a ser peor para ambos que esté sin control la enfermedad. Estos esquemas nos han mostrado sus compañeras de manera detallada, acá están un poco más grandes, ahí está lo que se hace en Plasmodium vivax, el Plasmodium falciparum no complicado, importante, ahí está la terapia triple con artesunato, mefloquina y primaquina, cada uno con su mecanismo, su sitio de acción, su eficacia, ¿no? Por un tiempo corto, no necesitamos darlo mucho tiempo gracias a los volúmenes y la vida media larga de estos medicamentos, ¿no? Un esquema de cómo manejar el Plasmodium falciparum de acuerdo al peso, ¿no? Está escrito también en la norma, y en los casos de resistencia, porque ha aparecido resistencia lamentablemente, ¿no? Sobre todo en regiones de la selva, de Plasmodium falciparum, entonces hay que optar por quinina, clindamicina y primaquina, ¿no? Entonces son esquemas alternativos cuando artesunato mefloquina ha desarrollado resistencia. En los casos de tratamiento de malaria por Plasmodium falciparum no complicada, entonces existen algunos tipos de alternativas, digamos, dentro del manejo con derivados de la artemisina, ¿no? La terapia combinada con derivados de artemisina, que es lo que se usa más. Y aunque no se use tanto en nuestros medios, es eficaz lumefantrina, ¿no? Amodiaquina, la mefloquina es lo que usamos, por ahí piperaquina, y hay también la posibilidad de artesunato con sulfadoxina, pirimetamina, sin embargo, es menos eficaz, que hemos dicho, que la combinación artesunato-mefloquina, ¿no? Entonces, el régimen de tratamiento con derivados de la artemisina debe ser de 3 días, eso es el promedio, y hay dosificaciones inclusive que se plantean a partir de los derivados de la artemisina para los niños, ¿no? De menos de 25 kilos, ¿no? Establecido en miligramos por kilo de peso. Finalmente, la malaria severa tiene las características de una falla multiorgánica, ¿no? Por medio shock, convulsiones, insuficiencia respiratoria, deterioro de la conciencia, ¿no? Falla renal, hipoglicemia, aumento del lactato, ¿no? Acidosis metabólica, ¿no? Entonces, cantidades muy altas de los parásitos en sangre, evidencias de daño hepático con aumento de las transaminases, etc. Lo mismo tomado o muy parecido, edema pulmonar, la falla renal, hipoglicemia, la hemoglobinuria, tomado de la norma peruana. Entonces, de la misma norma, el manejo sabemos que debe realizarse para el caso de Plasmodium falciparum, derivado de artemisina, que generalmente es artesunato, ¿no? Acá está la dosis de artesunato endovenoso y la forma de administración, más Clinda, ¿no? Clinda en general es un medicamento pues que tiene eficacia actuando del mismo modo que lo hace en las bacterias, ¿no? Inhibiendo la síntesis de proteínas, aunque el organelo, ¿no? Que no es un ribosoma, se habla de una estructura, se me fue un poco el nombre, tiene un nombre un poco más específico, pero es el mismo mecanismo de acción de inhibición de síntesis proteica, ¿no? Con una significancia un poco mayor, con la posibilidad de conducir a la muerte del parásito, ¿no? Y cuando es el Vivax el que produce el cuadro, es un poco más raro pero probable, el derivado de artemisina, Clinda, y hay que agregar
primaquina, ¿no? Entonces ahí están un poco las dosis. Importante la dilución en dextrosa que debe hacerse el artesunato. Estas medidas generales son para cualquier paciente, ¿no? Entonces, que tenga una complicación de su estado general, ¿no? Por ejemplo, el decúbito lateral que permite ventilar mejor, la aspiración de secreciones, las nebulizaciones, el oxígeno, si es necesario, un tubo de Mayo que mantenga la vía aérea permeable, ¿no? O tubo orotraqueal, en fin. Importante que no esté convulsionando, porque si no puede morder el tubo de Mayo, ¿no? El control de funciones, la diuresis, el balance, ¿no? Las bombas de infusión para regular mejor el aporte de líquidos, algunas vigilancias neurológicas y el cuidado de los catéteres, ¿no? En la falla renal, importante corregir hipovolemia, ¿no? Amistad de solución salina hasta corregir hipovolemia. Y si a pesar de la rehidratación apropiada todavía hay algún grado de hipovolemia, se sugiere considerar furosemida a dosis bajas, ¿no? No hay demasiadas evidencias, ¿no? que demuestren, digamos, científicamente que esta terapia con furosemida sea la más adecuada, ¿no? Pero parece funcionar bien y no tener efectos adversos importantes. En el edema pulmonar, como ustedes saben, es adecuado considerar un apoyo inotrópico, si el corazón pues está teniendo problemas. Los inotrópicos de acción más rápida, dopamina, dobutamina, con una diferencia, ¿no? Que vamos a recordar nuevamente en insuficiencia cardíaca. Seguro, dopamina se usa pues con presión arterial media baja, ¿no? Entonces, lo que quiere es el efecto inotrópico y vasopresor. Mientras que dobutamina esencialmente es un inotrópico, ¿no? Entonces se usa cuando la presión está normal y se quiere de todas maneras mejorar el gasto cardíaco, ¿no? O está cerca de la normalidad, porque además la dobutamina tiene cierto efecto vasodilatador. La posición, el oxígeno, importante la furosemida a dosis más altas para reducir la precarga y aliviar la congestión pulmonar pues, que está desarrollando el paciente, ¿no? Si se administró un poco más de líquido de lo normal, detener el flujo y administrar furosemida a dosis bajas. A ver, la corrección de la hipoglicemia, a ver, se hace con dextrosa al 33. Esta prescripción está en la norma, pero la idea es que hay que tener cuidado en el paciente pediátrico, pues, ¿no? Entonces, acá hay una observación entre paréntesis, ¿ya? En el taller que hicieron sus compañeros el día miércoles, me parece, colocaron esta indicación, 4 ampollas al 33 en bolo. Pero hay que analizar un poco, pues entre paréntesis nos dice la misma guía, y se puede encontrar en otros sitios, la cantidad de dextrosa en la hipoglicemia es de 0,25 a 0,5 gramos por kilo. 0,25 a 0,5 gramos por kilo. O sea, si un niño pesa, pues pongamos 20 kilos serían 10 gramos de dextrosa, lo que hay que ponerle en bolo. Si colocamos a un niño de 20 kilos, 4 ampollas dextrosa al 33 es un montón. O sea, esto es un adulto. Esto de aquí, si te da por kilo de peso, es porque estás sugiriéndote que estás ante un individuo, ante un pequeño, ¿no? Ante un paciente pediátrico. Entonces hay que tener esa precaución, ¿ya? Porque después, inclusive cuando resuelven, ustedes dicen, pero en la guía dice, está bien, pero en la guía dice esto, pero no te dice que es un adulto, pero ya tú puedes pues, deducir que es así, ¿no? Y te da una cantidad en gramos por kilo de peso, entonces esto tú lo aplicas pues en el niño, ¿no? Entonces esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. ¿Ah? Bueno, ponemos a discutir que ahí dice, está escrito, pero con criterio, ¿no? Hay que darle un poquito de criterio a las cosas. Bueno, y el tratamiento antimalárico por vía intravenosa cuando la parasitemia es muy significativa, inclusive podría requerirse exsanguinotransfusión, ¿no? Es intercambio, como saben ustedes, retirar e introducir sangre nueva, ¿no? Hacer un recambio sanguíneo, digamos, ¿no? Para el tratamiento del paciente. Bien, eso es lo que queríamos entonces compartir con ustedes. No sé si habrá alguna pregunta o comentario que quieran hacer. Doctor, una consulta. En la hiperparasitemia, cuando nos habla de que es mayor al 10%, ¿exactamente a qué se refiere? El 10% se refiere al porcentaje, o sea, digamos, de glóbulos rojos ocupados, ¿no? El porcentaje en sangre ocupada, ¿no? Del volumen de sangre que está el porcentaje. A eso se refiere más o menos el 10%, ¿no? Como si se relacionara al volumen eritrocitario, digamos, del paciente. A eso se refiere ese 10%. Gracias, doctor.
¿Alguna otra pregunta? En el caso de malaria grave por Plasmodium falciparum, solamente se utilizaban dos medicamentos, ¿no?